gran cantidad. Eh, Ha provocado como una conmoción, por lo menos en mí, como les decía, creo que en varias personas que están siguiendo esta transmisión que hacemos, porque propone algo que hasta este momento yo no había podido pensar de esa manera. Entonces voy a tratar de ordenarme en lo que le quiero decir. Primero tengo como la sensación de que el psicoanálisis tiende a quedar en una repetición sin salida y atrapado en algo que podemos llamar un antropomorfismo. Es decir, que estaría situado en aquello que podemos llamar lo humano. Claro, uno dice esto, pero nos vemos en problemas serios para poder decidir nosotros qué es humano y qué cosa no es humano. Aquí haré una primera pregunta. ¿Dónde comienza el humano? ¿Dónde termina el humano? Y junto con esta primera pregunta también diría, si el psicoanálisis se va a ocupar del humano, ¿dónde comienza el psicoanálisis y dónde termina el psicoanálisis? Nosotros que escuchamos gente que viene con sufrimiento que denominamos sintomático y tratamos de prestar una escucha, un espacio, sea de elaboración, sea de catarsis, etc. Nos preguntamos qué es psicoanálisis, qué cosa deja de ser psicoanálisis. Yo no veo que sea tan fácil poder responder con claridad a esta pregunta. Y quienes me conocen hace tiempo, no porque no tenga algún tipo de respuesta, porque uno puede dar respuestas, pero yo prefiero mantener las preguntas. Desde el punto de vista de una potencial o posible respuesta, uno puede decir, bueno, el psicoanálisis tiene un campo llamado freudiano, y ese campo freudiano está, si se quiere, a partir de Lacan, demarcado en aquello que se dio en llamar inconsciente, transferencia, pulsión y repetición. Si le queremos dar una vueltita más, podemos decir aquello que está enmarcado en RSI, real, simbólico, imaginario. Bueno, es una respuesta. Y todo lo que ocurra dentro de esto sería nuestro métier. Ocurre que en lo personal a mí no me termina de conformar esa respuesta. Me parece que hay un montón de otras cosas que también son lo que podríamos llamar hechos clínicos, que observamos en nuestros gabinetes, en nuestros consultorios, que exceden un poco esto, y que entonces la dificultad estaría en hacerlos entrar o no hacerlos entrar a esa escucha. Me da la impresión que la propuesta de Freud, cuando comienza a hablar del término inconsciente, que esto lo vamos a subrayar porque tiene una potencia enorme hablar de inconsciente. Yo realmente creo que ninguno de ustedes, pero quizás sí, en todo caso en el debate lo pondremos en discusión, ese inconsciente que Freud se propone descubrir, que él ve que afecta sintomáticamente a los pacientes, ya sean histéricos, obsesivos, etc., que le permite armar un aparato conceptual, no sé, referencial, operativo. Vuelvo a la misma pregunta, ¿dónde comienza? ¿Dónde termina? ¿Ese inconsciente forma parte del humano? ¿O ese inconsciente está más allá del humano? En esta propuesta que les hacíamos de revolver a Freud, de poner en la ensalada que estamos construyendo o en la cocina determinados pedazos, determinados fragmentos, habíamos conexionado con más allá del principio de placer. ¿Por qué este texto? Porque es el que antecede al yo y el ello. ¿Por qué este texto? Porque Freud se propone en ese texto, me parece, siguiendo un tal Weismann, que ya hemos citado, una suerte de reformulación de la biología. Entonces tenemos psicoanálisis, tenemos biología, tenemos lo humano, tenemos la vida, tenemos la muerte. Puesto que no podemos hablar de vida sin hablar de muerte. Y tenemos además choques de paradigmas, porque Freud, en Más allá del principio del placer, 1920, este texto que casi todos tenemos en versión Strachey, o en traducción Strachey, Freud dice que él es dualista.
que toma una posición dualista, pulsión de vida, pulsión de muerte, pulsiones del yo, pulsiones sexuales. Y esto tiene ciertas consecuencias. Pero al mismo tiempo, toma una biología como la de Weissman, que vamos a ver que se puede conectar con el pensamiento de Eduardo Kohn, pensamiento más moderno, si queremos poner a lo actual cierta modernidad. Y ahí tenemos también un pequeño choque. Podría seguir toda la noche, pero la concepción de Eduardo Kohn, a mi modo de ver, es monista. Cuando digo monista, no hay esta dicotomía pulsión de vida, pulsión de muerte. Y eso tiene consecuencias que podemos pensar. Una de esas consecuencias es que no habría entonces distingo vida-muerte. Una de esas consecuencias es que no podríamos afirmar, tal como hacemos habitualmente, yo, no yo. Habría una continuidad, con consecuencias en lo que se dio en llamar el corpus teórico de enormidad. Por ejemplo, cuando Freud se pregunta hasta dónde se puede llegar analizando, se da cuenta que hay algo que él llama la roca viva de la castración, ¿se acuerdan? Seguramente todos ustedes lo recordarán, como un límite, no habría un más allá. Entonces, ahí vuelve a haber una concepción, si se quiere, dicotómica, dualista. Está lo que podemos analizar y está lo que no podemos analizar. Hay como un corte, recordemos que se ha hablado de un spaltum, un corte, incluso en el yo, un corte entre esto y aquello. Si uno toma una concepción monista, que de paso y al costadito recuerdo, fue la gran discusión que tuvo él con Jung respecto de la noción de libido, como energía única, o libido sexual, o libido del yo, critica a Jung con esa concepción monista, pero si uno retoma esa concepción monista, habría una continuidad. No es que la roca viva de la castración nos pone freno a un pensar, sino que todo lo contrario, uno puede dar un pasito más. Y uno puede preguntarse, bueno, ok, ¿y entonces qué hay más allá? Vuelvo al subtítulo del texto de Kohn, hacia una antropología más allá del humano. Y retengo el título o el subtítulo que está dentro, no está en la tapa, y quizás me vuelvo a repetir, pero para tomar una continuidad, me llama la atención los cambios que hay entre la edición inglesa, la francesa y la que está en español, en castellano. En la edición inglesa, sería Asia, in anthropologie, beyond, más allá del humano, de human. El subtítulo está en la tapa de cobertura, en lo que se ve. Esto es, cómo piensan los bosques, pero en inglés, ¿no? How think the forest, y luego el subtítulo, que es muy importante. En la versión francesa y la versión castellana se pierde el subtítulo. Más luego, en la versión francesa y la versión española, que ya lo he mostrado, pero me parece interesante volverlo a mostrar, en la versión francesa se mantiene lo que está en la inglesa, es decir, el aborigen, el humano, entre los árboles, en la jungla, como parte de, como haciendo conexión con. Le digo porque esto es muy importante, esa relación con la selva. Porque si la selva piensa, piensa también junto con lo humano, no fuera del humano. Y luego, en la edición en español, como habíamos visto, que lo vamos a mostrar, no solo que no está la foto, sino que hay un dibujo, y que en ese dibujo no está lo humano presente. ¿Por qué esto me parece digno de ser señalado? Porque traiciona en la imagen la propuesta del mismo autor. Él propone una antropología más allá del humano, sin eliminar lo humano. Vuelvo, más allá del humano, pero manteniendo lo humano en esa conexión, como si se elongara. Y esto es importante para quienes hayan leído el texto, porque la sustancia de algo surge de la relación, según Eduardo Kohn. No es que tenemos una sustancia que viene con nosotros, sino que esa sustancia es un precipitado de aquello con lo cual nos relacionamos.
Si nos relacionamos con la selva, nuestra sustancia será esa relación con lo que somos, pero también con lo que no somos. Y de allí la importancia de mantener el a través del humano, como habíamos dicho en el primer encuentro, en la primera reunión que tuvimos, respecto de este tema. Entonces, si lo tomamos desde la perspectiva monista, uno puede ver una continuidad. Y luego veremos cuando conversemos cómo eso impacta también en la escucha. Cuando escuchamos un analizante, uno puede llegar a escuchar esa continuidad, que va más allá de él y que tiene que ver con su contexto, pero que además tiene que ver con, más allá de ese mismo contexto, donde se prolonga, y que también lo afecta. Y esto es algo que es importante señalar. Entonces, si mantenemos una concepción monista, entramos en dificultades igual con Freud, que se declara abiertamente dualista. Y ni que hablar con Lacan, cuya consistencia es ternaria, real, simbólico, imaginario. Seguramente muchos de ustedes habrán también transitado los caminos que yo transité, donde uno veía que había una diferencia de Freud para con Jung respecto a este tema, y luego de Lacan respecto de Freud respecto a este tema. Alguna vez pregunté, digo, bueno, pero yo, ello y super yo, implicaría una apertura ternaria. Y me contestaban, no, porque 3 nominaciones no lo sacan a Freud del dualismo. Y no lo sacan del dualismo toda vez que el yo o el ello es algo que está también imbricado, amalgamado, como si el ello fuese una diferenciación en el mismo yo. Entonces, 3 nominaciones no te sacan del dualismo. Esto tiene consecuencias que no quiero por ahí meterme hoy, en esta noche, pero son consecuencias de cómo pensar el conflicto, si es necesario pensar en el conflicto, puesto que si tomamos una vía monista, no habría conflicto. Esto nos permite pensar que quizás lo que llamábamos neurosis tiene que ver justamente con este corte imaginario que se hace respecto de esa continuidad. Entonces, fíjense en cada cosita cómo va implicando concepciones diferentes. Entonces, vuelvo con esta temática. ¿Dónde comienza el psicoanálisis y dónde termina? ¿Dónde comienza el humano? ¿Dónde termina el humano? ¿Hay un humano por fuera? ¿Se puede pensar un humano que no tenga conectividad, conexión con todo lo otro? Y con esto me refiero al mundo entero, el universo y hasta donde podemos pensar. Eso también plantea otro problema. Si yo pienso que hay un humano que está por fuera de eso, estoy en una posición antropocéntrica, además de estar en una posición de cierta divinidad. El hombre es lo máximo, Dios lo pone en la tierra y luego todo lo otro. Si yo no pienso esto y estamos conexionados de una forma muy particular con todo lo vivo, podemos bien pensar que mucho del sufrimiento que a veces sentimos es justamente por apartarnos de esas conexiones. Más aún diría, por ni siquiera poder pensarlas. Puesto que pensarlas nos pone en un terreno cuasi delirante. Antes de hacer la lectura, que no sé si Estela podrá hacer de unas páginas del texto de Eduardo Kohn, les digo dónde veo también los puntos de conexión. Si hablamos de inconsciente, no sé, creo que nos corremos del humano o pensamos lo humano de otra manera. Si hablamos de pulsión también, cuando se habla de pulsión, si bien se distinguía tajantemente del instinto, y se tendría a atribuir el instinto como algo del orden de lo animal, y la pulsión, curiosamente, como algo del orden de lo humano, sin embargo, la pulsión no tendría que ver con lo humano, es algo extraño. ¿Cómo podría haber una fuerza que no cese? Una energía que no tuviese gasto. Entonces, fíjense que la noción de pulsión es ya de por sí extraña. Ni que hablar de la noción de libido.
Y podemos poner casi todos los conceptos y cuestionarlos, ¿no? La noción de libido, apetito, remontada por Freud quizás desde el campo griego, siempre ha sido una dificultad. Lo fue luego para Lacan, Seminario 11 o Seminario de los Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis. Se ve obligado a inventar una suerte de mito, que lo llama la hombreleta. Y ahí también ustedes pueden ver que tan delirantes no estamos, puesto que cuando Lacan, en ese seminario, habla del montaje pulsional, se ve llevado hasta poner un dínamo. Si ustedes recuerdan, habla de una mujer, una pluma y un dínamo que acaricia a esa mujer. Y eso lo llama montaje pulsional. ¿No se ve claramente allí algo por fuera del humano? ¿O que por lo menos cuestiona dónde el humano empieza y dónde termina? Les quiero ir dando muestras para que no parezca que uno está tan alejado de lo que podríamos llamar una carretera principal dentro del psicoanálisis o en el psicoanálisis. Otra muestra. El objeto pequeño a. Le petit a. El famoso objeto pequeño a. Esta invención de Lacan, reconocida por él como su única invención. Esta cosa extraña, ¿no? Porque es muy difícil. ¿Pertenece al campo del humano? ¿Qué es ese objeto A? ¿Dónde está? ¿Dónde se lo ve? ¿Podemos decir que está muerto? ¿O podemos decir que está vivo? Fíjense cuando uno cuestiona y se sale un poco del libreto, cómo ya pensar complica. Ni que hablar si pensamos el discurso del psicoanálisis o del psicoanalista. Un discurso que comienza justamente en el lugar de la gente con este objeto extraño llamado pequeño a. Y que de alguna forma propone en el lugar de la producción o del producto la caída del significante amo. ¿Qué quiere decir esto? Más aún, ¿qué tipo de lazo produce? ¿Y es un lazo entre los cuerpos humanos o es un lazo entre todos los cuerpos que uno pueda denominar tal? Bueno, acá les voy a comentar algo más también que me parece interesante. En la edición castellana no está el prólogo que sí está en la edición francesa de un antropólogo francés llamado Philippe Descola, tipo muy conocido dentro del ambiente de la antropología. En esa introducción, en ese prefacio, cuando Philippe Descola presenta el libro de Eduardo Kohn, como un libro realmente interesante para leer, como algo que está destronando a la antropología y que de alguna forma aplica a todas las ciencias que se conectan con la antropología o disciplinas, encontramos un punto donde no es que critica, se distingue de Eduardo Kohn. Y van a ver en qué punto, porque lo hemos tomado en algún momento y lo habíamos hablado con Estela. Para Eduardo Kohn, todo lo que es viviente incluye procesos de transformación y de mutua relación, pero deja de lado, por ejemplo, las piedras. Para Eduardo Kohn, la selva piensa, los animales piensan, pero no piensan las piedras. Para Philippe Descola, sí piensan las piedras. O sea, elonga aún más el concepto de pensamiento, ya no solamente aquello biótico en cualquiera de sus formas, si se quiere las hormigas, cualquier insecto, cualquier cosa que estuviese viva, y también lo pone a nivel de lo que llamaríamos abiótico, o material no orgánico, inorgánico. O sea que elonga la cuestión del pensamiento a confines increíbles. Realmente una revolución de la noción de biología. Fue por eso que yo hacía el cruce con el texto Más allá del principio del placer, porque me parecía que ahí Freud mismo estaba como sin poder precisar qué es la biología. Y si ustedes leen el texto con detenimiento, van a ver que él dice, espero de la biología futuros avances, que incluso hagan caer mi aparato conceptual teórico. Porque él ve en esa biología algo más. Reconozco que en el año 23, cuando escribe Yo y el Ello, da un paso atrás, porque dice, el yo y el ello es más cercano al psicoanálisis
que más allá del principio del placer, que había tomado prestado hipótesis de la biología en demasía. Claro, pero ¿de qué biología? Porque cuando elongamos el concepto de biología, que casi es un oxímoron, porque bio es vida, pero bueno, ¿dónde empieza la vida? ¿Dónde termina la vida? Es por esto que me parecía muy difícil hacer la lectura de Eduardo Kohn sin haber pasado por los textos de Deleuze y de Guattari, donde encontramos estos mismos planteos con cierto desarrollo y con cierta posibilidad de ser pensado. Pero vuelvo, el objeto pequeño a, ¿dónde lo ubicamos? Ese discurso del psicoanálisis, ¿con qué conectaría en esa sesión analítica a ese analizante? ¿Con un delirio? ¿Se lo adapta a la sociedad capitalista? Ese tipo de lazo reverso del discurso del amo, que hace caer esa normalidad, esa razón, que lo ubica en otro lado. Y acá saco otra carta. La base del capitalismo, o una de sus bases, no es solamente la coacción económica. Esto quiero decir que nadie nos tiene que decir trabajen. Nos proponemos solo para trabajar, para pagar las cuentas. O sea, hay una coacción económica por el solo hecho de que tenemos que pagar un montón de cosas. Y eso hace que uno diga, quiero trabajar. Esa es una de las partes. La otra parte es que el sistema capitalista desencanta el mundo. Necesita sacarle encanto al mundo. Precisa que no haya un encanto en el mundo. Me dirán, ¿por qué? Porque en la medida en que hay un encanto, como lo habíamos dicho, por ejemplo, en los bosques, en esta propuesta de Eduardo Kohn, los bosques están encantados, la semiosis viviente está encantada, nos encanta. ¿Cómo talamos todos los árboles? ¿Cómo extraemos litio? ¿Cómo extraemos minerales de la tierra? Si estamos entonces, de alguna forma, enojando su espíritu. En la medida en que los desencantamos, son objetos para ser tomados y transformados. Como si no hubiera consecuencia. Son objetos para ser comidos, para hacer baterías. Bueno, ahora saldremos dentro de poco de la cuestión del petróleo para entrar a todo lo eléctrico. ¿Pero de dónde sale el litio? También de la Tierra. Y también va a requerir transformaciones de la Tierra y agresiones a la Tierra. Entonces, este sistema funciona si se desencanta el mundo. Ahora, ese discurso analítico, que de golpe recobra la palabra de quien habla, y que toma una fantasía como si fuese algo importante. Como alguna vez me dijo un psiquiatra, bueno, ustedes se dedican a la pavada. Ustedes el trabajo de tomar en serio pavadas. Y yo le decía, sí, por supuesto. Nuestro trabajo es tomar en serio las pavadas. Juanito decía que su fobia era una tontería. Y Freud toma la tontería y escucha la tontería. O sea que es un trabajo que vuelve a poner encanto. Y en ese sentido es el reverso del discurso capitalista o del discurso del amo. Si bien entiendo que el discurso capitalista como quinto discurso frena todos los discursos, pero sería tema para otro momento. Hace imposible que haya cambios discursivos, pero justamente opera más en un desencanto. Bueno, esta introducción que les hago hoy es para volver a meternos en un texto encantado que necesita del encanto, y que fue por eso que le citaba a la abuela de Kenzaburo Ue, leyéndole al pequeño Kenzaburo Ue en Japón, diciéndole, debes escuchar lo que te cuento como si fuera verdad. Esta es la condición. Y le cuenta entonces que en los bosques hay gigantes y un montón de cosas. Lo mismo ocurre con el texto de Kohn, pero con otra abuela, puesto que es la abuela de Eduardo Kohn quien prepara el terreno para que le haga esta investigación. Entonces, hecha esta pequeña introducción, le quiero pedir a Estela si puede leer esto. Vení, Estelita. Vamos a leer el capítulo 2 de Eduardo Kohn, El pensamiento viviente. Retengan esto, pensamiento viviente. También al pasar, para una publicación leía el trabajo de Melenot sobre Jung, y me encuentro en un pedacito que Jung dice,
lo inconsciente está vivo. Lo inconsciente está vivo. Y Freud dice, más allá del principio del placer, la pulsión es la encarnadura de lo viviente. De eso estamos hablando. Así que bueno, pasamos a leer un poquito el texto de Connie. ¿Sí? Sí. América y Luisa estaban al alcance del oído, cosechando raíces de barbasco. América y Luisa son dos habitantes personas que se denominan Runa Puma, en Ávila, que es una localidad en Ecuador, no donde sé están qué estas es selvas. barbasco. Son como unas plantas, hierbas. sí, una hierba. En los matorrales boscosos, que en otro momento fueron sus huertas. ¿Cuándo ocurrió? De vuelta en casa, mientras charlaban con Delia, tomando chicha, Luisa imitó cómo había escuchado a través de los arbustos a los perros de la familia. Ahí le interrumpo como siempre. Escuchó a través de los arbustos, primera conexión con los arbustos, para quien tenga el texto que me pareció ver, página 97. A través de los arbustos escuchó a los perros ladrando. Tercera conexión, si se quiere. Tucaña, o cara roja, su favorita, Cookie, su compañero envejecido, y Wiki, ladrando excitadamente. Los nombres de los perros, ¿sí? Sí, acá dice guau, 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 guau. Sería guau, no sé. Así como lo hacen cuando están persiguiendo una presa. Luego los escuchó ladrando, ya, 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 dispuestos a atacar. Pero después pasó algo muy inquietante. Los perros empezaron a aullar, allá y allá, allá, indicando que ahora habían sido atacados y que estaban sintiendo mucho dolor. Es decir, acá hay un cambio. Ellas, estas dos mujeres, escuchan a sus perros persiguiendo una presa. Y de repente creen escuchar en los ladridos que ya no es un ladrido de ataque, buscando la presa, sino que es un ladrido más bien de defensa y de dolor. Es decir, se invirtieron los papeles. De ser el depredador que busca la presa, los perros pasan a ser la presa de un depredador. Pero además diferencian los ladridos. Absolutamente. Ellos se identifican cada absolutamente. Después veremos la relación con los perros, pero con casi todo lo que hay a su alrededor es de una íntima intimidad. Y saben de alguna forma identificar los ladridos. Y dialogar también con los perros. Veamos. Pero después pasó algo muy inquietante. Los perros empezaron a aullar, ya lo dije, indicando que ahora habían sido atacados y que estaban sintiendo mucho dolor. Y eso fue todo, comentó Luisa. Simplemente se callaron. Chun, silencio. ¿Cómo podían haber cambiado las cosas tan de repente? Para las mujeres la respuesta giraba en torno a imaginarse cómo los perros entendieron, o más exactamente, cómo no lograron entender el mundo a su alrededor. Al reflexionar acerca de las dos primeras series de ladridos, Luisa observó, esto es lo que harían si se encontraran con algo grande. Eso es lo que harían, es decir, si se encontraran con un animal de caza mayor. Sí, pensé que iba a ser. ¿Estaban ladrándole a un venado? Luisa recordó hacerse esta pregunta. Eso tendría sentido. Solo unos días antes los perros habían rastreado, atacado y matado a un venado. Y todavía estábamos comiendo esa carne. Pero ¿qué criatura podría parecerles una presa a los perros para después volverse en su contra? Las mujeres concluyeron que solo había una explicación posible. Los perros debieron haber confundido un puca, puma, un león de montaña o puma, puma con color, con un venado colorado. Los dos tienen un pelaje leonado y son aproximadamente del mismo tamaño. Luisa trató de imaginar qué estarían pensando. Es decir, ella está pensando qué habrán pensado los perros y cómo es posible que se hayan podido equivocar. O sea, le atribuyen el equívoco,
Fíjense cómo vamos avanzando. No solo representan, no solo piensan, sino que se pueden equivocar. Claro, Se equivocan. claro, meten la pata. O sea que la noción de un vedust, que es la que Lacan propone para destituirla de inconsciente, que si la traducimos sería una pifia, un equívoco, también iría para los perros, que en este caso metieron la pata, se equivocaron. Creyendo que iban a cazar, parece que fueron cazados. Sí. Entonces Luisa trató de imaginar que estarían pensando, se ve como un venado, vamos a morderlo. Perdóname. Eso lo Interpretan el pensamiento, o sea, se ve que los perros dijeron, esto es un venado, vamos a morderlo. Pero Delia resumió en pocas palabras su frustración por la confusión de los perros. Tan estúpidos. América elaboró. ¿Cómo puede ser que no supieran? ¿Cómo es que pudieron siquiera pensar en ladrar? Ya, como si fueran a atacarlo. Lo que cada ladrido quería decir estaba claro, pues estos ladridos son parte de un exhaustivo léxico de vocalización canina que la gente de Ávila siente que conoce. exactamente. Lo que era menos obvio era que, desde la perspectiva de los perros, los motivó a ladrar de esa manera. Imaginar que los perros podrían fallar en distinguir un puca puma y un venado y rastrear... La versión francesa dice un león de montaña. El que antes dijo que era lo mismo. Okay. Entonces, bueno, imaginar que los perros podrían fallar en distinguir entre un puca puma y un venado y rastrear las trágicas consecuencias de esa confusión, los perros simplemente vieron algo grande y leonado y lo atacaron, requería pensar más allá de lo que hicieron los perros en particular. Requería pensar en cómo lo que hicieron fue motivado por la manera en que llegaron a entender el mundo a su alrededor. La conversación empezó a girar en torno a la pregunta de cómo piensan los perros. Este capítulo... Aquí él se explica, así, un poquito más y después pasamos. Este capítulo desarrolla la afirmación de que todos los seres vivientes, y no solo los humanos, piensan, y explora otra afirmación cercana relacionada, que todos los pensamientos están vivos. Que es un poco, muy claramente y sintéticamente, lo que veníamos diciendo, ¿no? Todo aquello que está vivo piensa, para Eduardo Kohn, la salvedad que les hice de Philippe Descolat en la introducción francesa, para quien también piensa las piedras, no es el único, hay una bióloga norteamericana, ahora no me acuerdo el nombre, que también piensa que las rocas piensan, que está convencida de que hay un pensamiento abiótico, por así decir, que continúa el pensamiento biótico. Esto está dentro bastante de lo que Deleuze y Guattari piensan, ¿no? Imagínense toda una cartografía que atraviesa todo tipo de cuerpo. Lo que Philippe Descolat dice, bueno, Eduardo Kohn dice que una piedra no piensa, pero ¿por qué me tropiezo con una piedra? Dice Descolat, Philippe. ¿Qué hace que esa piedra esté allí? ¿Cómo es que yo me la choqué? Y dice que hay una suerte de condena, una suerte de al exilio, todo lo que no es biótico, por parte de Eduardo Kohn. Y aclara luego, dice, pero esta pequeña diferencia que tengo con él no amerita que critique un libro que es excelente, dice. Esta es la diferencia que tiene con él. Sería un poquito más. Trata sobre el pensamiento viviente. ¿Qué significa pensar? ¿Qué significa estar vivo? ¿Por qué estas dos preguntas están relacionadas y cómo puede nuestra consideración de estas, especialmente cuando las pensamos en términos de los desafíos de relacionarse con otro tipo de seres, cambiar nuestro entendimiento cambiar nuestro entendimiento de la relacionalidad y de lo humano? Si los pensamientos están vivos y si aquello que está vivo piensa, entonces tal vez el mundo viviente está encantado. Esta parte es fabulosa, o sea, que él está recuperando esto. Yo no sé si no les pasa a ustedes, pero cuando ustedes leen Freud, cuando leíamos en su momento esos primeros contactos con Freud, era como volver a algo del orden del encanto de la vida.
Incluso la forma de escribir, los casos clínicos, la forma en que Freud transmite, encanta, pero muestra esto, ¿no? Esta cosa de encantamiento que la razón hizo caer. Goya dice que la razón produce pesadillas. Claro, porque se pierde el encanto. Pero el encanto de un montón de cosas, ¿eh? El encanto de estar vivo, el encanto de ver, no sé, el río. Para Philippe Descola el río está vivo. El fluir es esa vida. Las estrellas están vivas. ¿Mm? Retomo lo último. Si los pensamientos están vivos y si aquello que está vivo piensa, entonces tal vez el mundo viviente está encantado. Lo que quiero decir es que el mundo más allá del humano no es un mundo sin significado que los humanos vuelven significativo. Bueno, esta es la estación a la cual quería llegar hoy. Y te pido que lo vuelvas a leer desde el principio. Si los pensamientos están vivos, No, y si los pensamientos están vivos, si hay algo vivo ahí, y si aquello que está vivo piensa, y si eso que está ahí, yo lo repito, pero quiero dar más énfasis, piensa, entonces tal vez el mundo viviente está encantado. Lo que quiero decir es que el mundo, más allá de lo humano, no es un mundo sin significado que los humanos vuelven significativo. ¿Se entiende esto? O sea, que ese mundo tiene un significado propio, independientemente de que un humano se lo dé. Y convengamos, supongo me van a dar la derecha en esto, que pensamos que nosotros le damos sentido a las cosas, y no que el sentido ya está allí, aunque no estemos nosotros. Más bien, efectivamente, somos una molestia para el planeta. Creo que el día que no estemos van a estar contentos esta semiosis viviente. O sea, ya hay algo que se significa ad hoc por sí misma, sin necesidad de que un humano lo represente, ya representa. Si esto no es lo que Freud llama inconsciente, la verdad no sé dónde está el inconsciente. Si esto no es lo que Freud llama representación inconsciente, porque Freud habla de representaciones siguiendo a Brentano, pero se distingue de Brentano ya no como un proceso psicofisiológico que representa ante el ser aquello que está allí. Una representación inconsciente. ¿Ante quién representa? ¿Signo para quién es una representación inconsciente si no hay conciencia? ¿Se dan ustedes cuenta la potencia de esta afirmación de Eduardo Kohn? El inconsciente está allí, haya no humano. Eso piensa. Y a mí esto me da como una fuerza enorme para repensar todo el cuerpo teórico. El sa, el eso, piensa, está claramente puesto allí. El ello, así traducido al castellano, está claramente allí. Hay algo que piensa, más allá de que nosotros pensemos sobre eso que piensa. Hay algo vivo ahí. Casi como el orla, que da cierta cuestión siniestra. Hay algo que está más allá de nosotros. El mundo no requiere que nosotros lo interpretemos. Se interpreta. Cuando digo mundo no me refiero solo a la Tierra. Me refiero a todo aquello que pueda estar por allí. Un poquito más y ya vamos al debate porque si no se ve el tiempo. Sí. Pero esta página en castellano, esta es la 99. 99 y 109 de la edición francesa, es como la parte nodal de la tesis de Eduardo Kohn. Las cosas ya piensan por sí mismas. Más bien, las significaciones, intenciones, las relaciones entre medios y fines, las aspiraciones, los propósitos, el telos, las intenciones, las funciones y la significatividad emergen en un mundo de pensamientos vivientes más allá del humano, en maneras que no se agotan del todo en nuestros intentos demasiado humanos de definirlas y controlarlas. Intentos demasiado humanos, ahí hay uno escucha Nietzsche, humano demasiado humano, en esta cuestión de
estar siempre en el centro, siempre nosotros, siempre el nosotros es nosotros, y nunca hay un nosotros que no sea sino nosotros. Vamos a ver la próxima reunión que Eduardo Kohn plantea otros nosotros que no necesariamente somos nosotros, otros sí mismos que no pasan por nuestro sí mismo. Pero antes de concluir, para poder pasar a compartir con ustedes, Sigmund Freud, Más allá del principio del placer, página 57. Aventuraremos, siguiendo la indicación del filósofo poeta, la hipótesis de que la sustancia viva fue desgarrada a raíz de su animación en pequeñas partículas que desde entonces aspiran a reunirse por medio de las pulsiones sexuales, y que estas pulsiones en las que persiste la afinidad química de la materia inanimada, Sigmund Freud, 1920, por lo menos en la fecha de publicación. Sí, las que persiste la afinidad química de la materia inanimada superan poco a poco, a lo largo del reino de los protistas, las dificultades que opone a esta aspiración, un medio cargado de estímulos que hacen peligrar la vida, medio que obliga a la formación de un estrato cortical protector, que esta sustancia viva dispersa en células germinales no es un punto de concentración, ¿no es acaso la pulsión la que busca reunirlas? ¿No es acaso la pulsión la que compela esta reunión? A mí ahí me queda más claro por qué Freud tiene que recurrir a este vocablo alemán antiguo de tribu. ¿Por qué no se queda con el instinto? Porque el instinto aplicaría a un ser determinado. En cambio, la pulsión, y ahora me gustaría rebautizar, Freud no hace una metapsicología, es una meta-hombre-psicología. Hay algo que va más allá todavía en esta propuesta de Freud. Y en esta, no sé, intento de ponerle nombre a eso, por eso es que lo llama pulsión. Y no como yo pensaba hasta antes de esta lectura, bueno, el hombre con la pulsión, los animales con el instinto. Porque eso es pensar que el animal no piensa. Esto de que un perro se equivoque, que se confunda, entonces piensan. Entonces la pulsión abarca a todo y no solamente al humano. ¿Lees un poquito más? ¿Terminamos? Dale, ya vamos a ver. Más precisamente, las selvas alrededor de Ávila son animadas. Es decir, estos bosques albergan otros loci emergentes. Loci, sí, lugares. De significaciones, intenciones, que no necesariamente giran alrededor o se originan a partir de los humanos. Claro, hasta ahí. A ver, ¿cómo decirlo? Y si nos corremos del centro, más aún diría, y si corremos el centro, ¿acaso el discurso analítico no produce esto? ¿Que no hay centro? ¿El descentramiento del centro? ¿Será por esto que Lacan decía que se espera del psicoanálisis un delirio? Y no en un sentido patológico, sino más bien restitutivo. Y lo último, ya vamos a ir. ¿Quieres decir algo? No, quiero leer esto. Dice Freud. Por otro lado, advirtamos bien que la incerteza de nuestra especulación se vio aumentada en alto grado por la necesidad de tomar préstamos a la ciencia biológica. Y miren lo que dice Freud. La biología es verdaderamente un reino de posibilidades ilimitadas. Tenemos que esperar de ella los esclarecimientos más sorprendentes y no podemos columbrar las respuestas que decenios más adelante dará a los interrogantes que le planteamos. Quizás derrumben todo nuestro artificial edificio de hipótesis. ¡Qué bárbaro! ¿Será este texto el que viene a derrumbar y a rearmar y a reconstruir? Dale, y terminamos. Dice, sí. A esto es a lo que voy cuando digo que los bosques piensan. Es hacia un análisis de este tipo de pensamientos que esta antropología, más allá del humano, se volcará ahora. Si los pensamientos existen más allá del humano, entonces nosotros, los humanos, no somos los únicos sí mismos en este mundo. Nosotros, en resumen, no somos el único tipo de nosotros.
Sí, genial. Tiene una contundencia enorme, por eso le pedí a Estela que lo lea para no, digamos, no recordar yo de memoria algo que está tan bien escrito, para aquellos que no tengan el texto, que no lo han podido conseguir, pero realmente tiene una fuerza. Le decía a un colega francés hablando con él, en mí, no sé en ustedes, quizás también, ¿no? Pero así como me conmovió la idea de Freud del inconsciente en su momento, luego Lacan, con esa estructuración del inconsciente como un lenguaje que también está vivo, que produce el inconsciente, que lo devela, luego Deleuze y Guattari, con sus mil mesetas, con Rizoma, con Antiedipo, y ahora para mí esto, que es una forma de darle nuevo oxígeno a ciertas cuestiones gastadas del psicoanálisis, que terminan siendo nada más que repeticiones, cantinelas, que se cierran sobre sí mismos y entonces se van asfixiando. Bueno, hasta aquí hoy lo que tenía por lo menos para decirles ahora, y escucho ideas, propuestas, ganas, comentarios, y todo aquello que siempre ustedes enriquecen en estas conversaciones. Marco Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, mire, en principio me llamó la atención lo de los tres perros, que un acto fallido se den tres, ya me pareció interesante porque, digo, un animal que está acostumbrado a vivir en la selva, pues nosotros lo sabemos con los perritos que tenemos en casa, su sentido del olfato, del oído, pueden discriminar sonidos. ¿Cómo los tres se confunden? ¿Sí? Y no uno solo. Digo, eso me llamó la atención y que se mencionara que confunden a un animal que puede ser un depredador, porque me ha tocado ver perros que a la distancia ven a otro que les puede hacer daño y le sacan la vuelta, ¿no? Y viéndolo a, ¿qué te puedo decir? A 30 metros o más, ¿no? Pero bueno, ese fue un detalle de lo que describe el autor que me llamó la atención que en los tres se hubiera dado eso. Y el otro punto que tuve ahorita como ocurrencia de esto... Marco Antonio, espera, antes de pasar a otro punto, porque es un detalle, pero no menor, porque por algo Eduardo Kohn lo consigna en el libro, y lo pone también como sorprendido, y sorprendido por la sorpresa de estas mujeres, entre comillas, dueñas de los perros, que también se sorprenden y también se preguntan esto que vos te preguntás. Pero ¿cómo se pueden haber equivocado? Entonces lo dicen con cariño, pero tan tontos no pueden ser, dice. ¿Cómo les pasó esto? Bueno, quería apuntalar ese detalle. Sí, sí. El otro punto es esta cuestión de esta diferencia entre lo instintivo y lo pulsional, que me hiciste tener la ocurrencia de lo pulsional como algo de lo humano, pero que a diferencia del animal, como la pulsión caracterizando en el humano eso terrorífico y mortífero y siniestro que tal vez en el animal no se da, porque un animal puede parar o puede atacar a otro por hambre y como nosotros sabemos, acá puede alguien matar o destrozar a alguien, no precisamente por hambre, sino como eso sanguinario, mortífero, siniestro, va más allá de lo instintivo. Entonces, como si lo instintivo fuera menos animal que lo pulsional en el hombre, ¿no? A propósito del goce mortífero. Tocás un tema, bueno, hacer preguntas complejas, está perfecto. Es más, son las preguntas que yo quiero que haya acá para, no sé, me gustaría derribar esto y decir, bueno, sigamos con Freud, que nos tenemos que complicar tanto la vida. Pero resulta que cuando uno se adentra en el mundo animal, hay cosas raras que los animales también hacen. Y uno puede encontrar cierta cuestión sanguinaria en un animal. No sé si al modo del humano, porque si no seríamos todo lo mismo, pero ciertas conductas. Alguna vez planteamos en andamiajes ciertas anguilas que de repente nadan hacia abajo y mueren, porque no hay oxígeno.
el suicidio de ciertas anguilas. ¿Cómo podría haber suicidio en los animales? Era un gran problema, porque el instinto se define como aquello que preserva la vida. Entonces un animal jamás podría suicidarse. Por ejemplo, las ballenas dicen, se equivocaron. Entonces de golpe encallaron y murieron. ¿Pero estamos tan seguros? Yo creo que este libro cuestiona estas cosas. No solo las cuestiona, nos hace repensar lo que creemos que sabemos. Y nos transforma también. Y si lo que sabemos no lo tenemos tan claro como creemos. Bueno, a propósito de lo que Marco Antonio recién consignaba. Yo no busco responder, prefiero mantener las respuestas abiertas o las preguntas abiertas y que cada uno vea de qué se agarra. Pasa que me parece que lo que siempre se piensa es que en un animal el instinto responde o da respuesta a las conductas. Hace ciertas cosas, bueno, instintivamente. Cuando se corren de eso, como por ejemplo estas, ¿qué dijiste vos? Que se Las anguilas que se las suicidan. anguilas, que es el instinto, ahí ya entramos en, epa, ¿el instinto hace eso? No, ¿por qué en algunas sí y otras no? ¿Entendés? Claro. El instinto diría que no se tendría que haber equivocado, como decís vos, Marco Antonio, claro. El instinto de un animal haría que si ve a un animal peligroso, se va. Entonces, se equivocaron, el instinto se equivocó. Claro, ahí, No, es un brete ese. claro, creo que hay cierto resto allí de cierto pensamiento religioso divino, de atribuirle al ser humano un montón de cualidades, aún sus errores como cualidades, porque el hombre se equivoca, pero es hombre, entonces. Claro, solo el hombre. Claro, se equivoca solamente el hombre. Una posición también, digamos, única. Los animales no se equivocan, son más bien, instinto. Claro, pequeños mecanos, no son los animales que mueven sus piernas, o las patas, sino que son las patas las que mueven a los animales, de manera mecánica, instintiva. Bueno, cuando Deleuze trabaja siguiendo a Spinoza, la pulga que tiene 3 afectaciones, y con eso construye un mundo, qué sé yo, la pulga piensa también. Pasa que nos cuesta compararnos con una pulga, si somos mucho más que una pulga. ¿Y si no fuéramos mucho más que una pulga? ¿Y si no hubiera esa diferenciación que está en más o en menos? Y entonces los animales que creemos conocer, los desconocemos. Preguntas, ¿no? Recuerdo al pasar, porque si no, parece que nos fuimos esta noche de la clínica nuestra de cada día. Es una pregunta de Juanito, por ejemplo. Los caballos, las jirafas, de los niños que tienen miedo a los bichos. Con los animales, claro. por miedo o por amor. Exactamente. Con todos los cuentos infantiles que ponen por la animales. Identificación. Para Porque no es más fácil identificarse un animal al libro. Claro, está más pequeño. Mucho más. Se lleva mucho mejor con un animal a veces que con un humano. Pero por eso los utilizan en los cuentos también. Absolutamente. Absolutamente. Alicia había levantado la mano. Yo te escucho de lejos, Alicia. ¿Vas a poder? Sí, sí puedo. No sé, no. Ahí sí. Sí. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, a mí me resonó este pensamiento, esta frase, que la sustancia viene de una relación, que no se trae la sustancia. ¿No? Entonces, pensé en un principio, me vino el arte relacional. Pero después, con esta idea de pensamiento viviente y el inconsciente está vivo, de Jung, y la pulsión es la encarnación de lo viviente en Freud, el pasaje este que leíste, Estela, de el perro guau guau
que ladra, ¿no? Y que pasa de depredador, ¿no?, a una indefensión, ¿no? Pero yo no lo veo como una equivocación, sino como un pasaje para tomar relacional, un pasaje que es en relación al objeto que ve, ¿no? Ve un animal enorme, grande, que podría, ¿no? Y de repente, o viceversa, no sé, ¿no? En relación a lo que ve, o a lo que piensa que ve, me parece que ahí está lo viviente. Me parece que ahí está esto que es difícil de entender en una lógica racional, o en una lógica, que la sustancia viene de una relación. Cuando uno piensa que la sustancia es lo que ya está, ¿no? Y me parece que esto de la pulsión, esto mejor dicho, del instinto, como que va en un solo camino, ¿no? Pero acá me parece que ese pasaje es en relación a otro animal, que ahí de depredador aúlla de dolor, o me parece que ahí está, ¿no? Esta Alicia, sustancia, dijiste, ¿por qué claro, sustancia viva? claro, ¿Qué dijiste es algo, esto de sustancia viva? eso que No, como dijiste, uno piensa que la sustancia está ahí, ¿no? ¿sabes por qué? Perdona, Alicia, que te detengo por esto. Sí, Porque me parece que hay un punto, tocas un punto que, si la sustancia no es algo que viene con uno, que no, sino claro, que que se uno, da en las en relaciones que se esta, establecen, sí, me parece que ese es justamente el poder que tiene el psicoanálisis. No se transforma en una sustancia, pero sí las claro, relaciones. sí, Quizás el pensamiento de Lacan, digo quizás, porque yo no sé, tendría que estar Lacan diciendo Eduardo Callate es una pavada, pero quizás los cuartos de giro discursivos aludan a esto, a que al cambiarse la relación, la sustancia transitoria que se produce cambia. eso es otro. Y esa es la posibilidad de cambio que se tiene cuando se ejerce un psicoanálisis, se somete uno a un psicoanálisis, no un psicoanalista, por supuesto, ¿no? Es un cambio de relación. Yo diría, se puede matar una relación y transformarla. Después, si los perros se equivocaron o no, me parece que Eduardo Cohn lo que está tomando acá es textual lo que las mujeres Claro. que están allí pensaron, Claro, dado que que sí, ellas claro, conviven en una relación de mucha intimidad con sí, esos perros, sueñan con claro. los perros. Es decir, mira, hay una foto en la edición, está en la edición castellana, no sé si la voy a contar rápido, pero está en colores en la edición francesa que lo vuelve más. Mira, está uno de los perros, no sé si ahí se puede llegar a ver bien en colores. Mm, Y sí, están todos mirando por el mismo lugar. sí, Esa, Mira, acá pero está en en blanco y colores, negro. tiene una fuerza, Claro. pero bueno, por cuestiones de edición Sí, acá y de es economía, carísimo, seguro. decidieron ponerlo en blanco y negro. Es una relación con los perros, pero vamos a ver en otras reuniones, con las hormigas, hablan con las hormigas. Entonces uno diría, pero ese mundo funciona, Pero- marcha, sí, camina, ellos viven así. Yo te diría, siguiendo a Harari, no a Roberto Harari, sino a este escritor, Javed Harari, nunca me acuerdo el nombre de Harari, que ha escrito varios libros. Él dice, el hombre moderno no es feliz, no hay felicidad en el consumo. Esta gente sí tiene felicidad en ese mundo encantado, que por eso nosotros hemos perdido ese vivir al 100%. Pero, Alicia, lo que decías de la relación, eso me parece fundamental. No como algo que viene, sino que se va construyendo y que hace pensar en este inconsciente a producir
en tanto va produciéndose. Y de ahí la sustancia. Bueno, gracias Alicia. Jaime Pérez López. Sí. ¿Qué tal? Buenas Hola. noches a cada uno otra vez. Sí, pues todo esto que se está diciendo, pues sí, me regresa a esos encuentros con mis abuelos, ¿no? Cosas que no, en su momento, pues era difícil de captar, era un niño. Esto que ellos de pronto me decían de pedir permiso para trabajar la tierra, ¿no? Eso, pues, ¿qué es sino hablar con lo que está allí donde van a llevar a cabo una actividad, en este caso la agricultura, ¿no? Pues, ¿cuánto tiempo hasta que de pronto caen algunos 20, ¿no? Pues yo me quedaba pensando en esta pregunta que usted planteó, Eduardo, del humano, ¿no? ¿Qué es lo humano? Y entonces me preguntaba a propósito de la etimología, ¿no? Del humus, ¿no? De la tierra. Y ahí pues me hago las preguntas de que si humano es aquello que es nacido de la tierra, y si eso tiene algún sentido, entonces todo aquello que es nacido de la tierra es humano. ¿Y qué querrá decir? ¿O qué puedo entender con eso? Que es humano esto que se está conversando, ¿no? Un árbol, un animal, un insecto, y más allá, ¿no? De lo que puede haber en este planeta, ¿no? Como lo que constituye la sustancia, nuestra sustancia corporal, ¿no? Y bueno, esa es como otra pregunta. ¿Qué compartimos entonces? Pues esa sustancia, ¿no? Y luego, en ese sentido, observando ahí las plantas, me quedé pensando si de pronto hablan, como por ejemplo, cuando se ve una hoja seca o una hoja afectada, tal vez no hablan entre ellas, pero al verlo, o al ver esas hojas, me atrevo a decir, me hablan, ¿no? Dicen algo, que algo pasa, ¿no? Se deja de regar una planta y de pronto al segundo o tercer día pasa algo y eso habla, ¿no? Al menos le habla a alguien. Y ahí pensaba, ¿no? Entonces, ¿qué se dice cuando se dice que el cuerpo habla? Y yo me pregunto, ¿con qué habla el cuerpo? Si no con sus dolores, sus sabores, sus colores, ¿no? Y en ese sentido, pues me voy a los bosques, que aparecen esos elementos, ¿no? Y como en otras reuniones se ha dicho esto me ha quedado muy presente de dar la palabra. Es como que necesario dar la palabra para poder hablar con estos elementos que están, pues, cerca de cada uno, ¿no? En su entorno de cada uno. Y en ese sentido, pues, lo de las rocas es difícil de captar, pero yo me preguntaba si una roca le habla a otra roca, o como comenté hace rato, o una roca le habla a otro, que no tiene que ser una roca necesariamente. Por ejemplo, los que estudian la edad de, no sé cómo se llamen, estas personas que van analizando lo que tienen que decir las rocas, ¿no? Y pues, finalmente, pues una anécdota en esto de desencantar los bosques. Yo me preguntaba cuáles serían los efectos de pensar a los bosques como humanos. ¿Y cuáles serían los efectos de pensarlos como cualquier otra cosa, ¿no? En esto que usted decía de desencantar. Y la anécdota es que ya hace unos años, aquí en el patio, había un árbol que planté desde pequeño. Bueno, el árbol estaba pequeño, ¿no? Y creció. Y con el tiempo, pues, se iba a hacer una construcción. Y yo me senté y me pregunté, ¿qué hago? El árbol tiene que irse. Puede ser cortado, fácil,
Entonces me senté y me quedé viendo el árbol. Y, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y ahí sentado pues tuve una idea y fue, no te voy a, bueno, es parte de la conversación, ¿no? No te voy a regalar por ahí porque te van a sembrar en algún lado que luego seguramente van a construir y te van a terminar talando y es algo que no quiero. Entonces se me ocurrió que aquí hay un espacio que es un parquecito. Fui con un pico, abrí un agujero, arranqué el árbol y le tomó tiempo, pero ahí está verde, está vivo. Y voy, al lado hay una piedra, voy a sentarme y de repente me quedo ahí conversando, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos? Bueno, es una anécdota y disculpen. No, Jaime, pero está muy bueno. Gracias. No, gracias a vos como a todos nosotros que estamos aquí tratando de dilucidar esto. ¿Cuál fue la audacia de Freud? Y yo creo que la audacia de Freud fue justamente dar la palabra. ¿Qué hizo Freud con sus pacientes? Darles la palabra. Y al darle la palabra, los despatologizó, los desenmarcó, los desencuadró, los puso en otro estatuto. Lo escucho. Usted tiene algo para decir. Bueno, ¿por qué no pensar que uno tiene que darle la palabra a los animales, a las plantas? Puesto que eso es establecer una nueva relación. Y en ese encuentro con esa planta, con esa hoja, con ese árbol, no solo se transforma la planta, el árbol o la hoja, también se transforma uno. Porque después, ¿cómo lo corto? Definitivamente. Claro, y esta es la hipótesis también de Eduardo Kohn. Él dice que él es un discípulo de Donna Haraway y sigue ese diálogo multiespecies. Entonces la transformación es del bosque para con el humano y del humano para con el bosque. Esa es la semiosis viviente. No es que yo aprendo, sino que el bosque aprende. Creo que es la base de una relación analítica. ¿Por qué en el discurso analítico hay un solo sujeto si hay analizante y analista? ¿Por qué no hay dos sujetos? Creo que también ahí hay una audacia lacaniana. Porque no importa que sea analista en algún momento. Es tanto el analizante como el analista puede invertirse. Tanto uno aprende del analizante como el analizante. Es una transformación también del analista. Por eso es que uno no puede decirse analista, más que siendo, intentando como una práctica, que no termina nunca. Entonces, dar la palabra, que es lo que vos acabas de decir, me parece que ese es el efecto subversivo. Escuchar al loco. Claro, dar la palabra pero escucharlo. No es dar la palabra. Lo tendríamos, digamos, transitoriamente como asociado. Dar la palabra honestamente, decir, claro, te escucho, no hago que te escucho. Claro. O sea, te escucho, árbol, ¿qué va a pasar con vos? Y te van a poner ahí, y cuando venga una empresa, te va a pasar por arriba. ¿Y quién te mató entonces? Yo te maté. Yo que te planté. Soy el mismo que te maté después, pudiendo. Entonces, fíjense que es otro el estatuto de relación. Un discurso en Lacan, claro, el discurso en Lacan, la noción, son lazos. Que no son entre enunciados, sino entre los cuerpos, los deseos. Por eso le señalaba en la introducción que hice, hacer caer el S1, el significante amo, es abrir la puerta de una cárcel del pensamiento que también vale para el psicoanálisis. ¿Por qué lo vamos a dejar en manos de las corporaciones o en manos de un antropocentrismo? Si el psicoanálisis está en manos del antropocentrismo, no sale nunca más de allí. Y va a terminar finalmente adaptando sujetos al medio. Puesto que si no, no hay otra. Ahora, ponerlo del lado del delirio, no sé, tiene un valor enorme. Creo que hay una pregunta y no quiero que se quede Estela Ingala. Te escuchamos, Estela. Sí, hola, ¿qué tal? No te vemos, ¿eh? Si te pudiéramos ver. Ahí voy. Dale. Un segundito. Bien. Ahora sí. Ahora. Perdón, me acomodo el pelo. Bueno. Nada. Estamos entre casa. Perdón, sí.
Yo quería agregar, porque me parece que es muy interesante la ponencia, y quería agregar un texto de Derrida que se llama El animal que luego estoy, sí, y entre paréntesis, yendo. Sí, Es un endo. texto siguiendo, exactamente, pero está escrito de tal forma que el gui de guía está entre paréntesis. Lo voy a pasar si les interesa, lo puedo Claro, pasar. en el chat. Exactamente. Y bueno, y digamos, el trabajo que hace Derrida en ese texto es respecto de la animalidad, respecto de el ánima y lo que se superpone de ánima en ánimos, es decir, en el plural de animal en francés. A partir de ahí me parece que hace una conjunción entre lo que habita de animal en lo supuestamente humano, en lo conceptualmente humano o en el logos incluso. Y por otro lado, estaba pensando en los textos de Freud, del hombre de los lobos, del hombre de las ratas, y si efectivamente no había algo del animal en ese inconsciente, en el inconsciente tratado en esos casos clínicos. Quiero decir, de hecho Lacan creo que en Ancor, nombra al laboratorio, al hombre de las ratas, a la obsesión como de las ratas de laboratorio, identificando de alguna manera al hombre de las ratas con la rata misma. Entonces, me parece que el tratamiento de sujeto-objeto, de sujeto-animal o de animal-hombre, creo que ya habría que pensarlo de manera topológica más que dicotómica o monádica, como lo pensás, como lo planteaste, ¿no? En un término monádica, bueno, decir, bueno, habita todo en un uno, la manera, nada más. No, está muy interesante, gracias. Claro, efectivamente, la posición topológica, la banda de Möbius no tiene dos caras, tiene una sola cara, que puede ser tanto externa como interna según como uno la va recorriendo. Y en ese sentido uno volvería a cierta cuestión de una, digamos, de una posición monista, de una continuidad. Y yo tengo la sospecha que, es una sospecha mía, no está muy fundada, pero que la discusión de Freud con Jung no es por términos teóricos, es porque Freud no podía no ser un amo. Y quizás hasta diría, lo entiendo, porque está construyendo algo, y el joven Jung era alguien con ideas propias. Entonces, en algún lugar iba a estar el choque, y efectivamente apareció por ese lado. Ahora sí, efectivamente, la topología también muestra estas cuestiones, que la razón no puede llegar a comprender, porque uno ve la botella de Klein y la pone a funcionar y se da cuenta la traición, digamos, de la imagen y cómo va por otro lugar. Sí, es muy interesante tu propuesta. La cuestión clínica y sobre todo, bueno, Estela, que ha trabajado mucho con chicos, también con adultos, pero con chicos tiene más. Los chicos y el animal son una cosa increíble. Y algo de ese inconsciente animal se está jugando allí. Si yo tengo tiempo antes de fin de año, después de que volvamos de Francia y realice actividades allá, había prometido, si puedo cumplir, traducir la novela inédita de Kenzaburo Ue, Una vida de perros, donde un grupo de estudiantes de veterinaria tienen que sacrificar 150 perros que la universidad ya no puede mantener. Entonces contratan para un job y ganarse unos pesos a un par de estudiantes, 2 o 3, pero hay un momento en que el protagonista ve los perros que van a morir, se cruza con las miradas de los perros, y que Samburu dice algo así como, ya no se sabe quién de los dos es el perro, que es lo que vos decías de la rata.
a la rata de laboratorio. Y lo voy a extender, pero para terminar con un poquito de angustia, antes de terminar porque queda un tiempito. Somos ratas. ¿Qué vamos a hacer? No solamente el hombre de las ratas es rata, también nosotros. Lo que nos cuesta salirnos un poquito del libreto, lo que cuesta decir algo que se le ocurrió a uno. Sí, somos ratas de laboratorio. Estamos puestos en una jaula. Y salimos por vía de los síntomas, y salimos por vía de los sueños, y salimos por vía del acto fallido, pero entramos prontamente. Entonces, claro, esto que vos acabás de ubicar del hombre de las ratas, sí, efectivamente. Y los chicos quizás en sus síntomas, lo que resisten es hacer ratas de laboratorio, de sus propios padres, que ya experimentan con ellos, queriendo que hagan tal o cual cosa, porque bueno, no lo digo, he tenido hijos, y también los habré tomado de ratas sin darme cuenta, porque no porque uno lo diga deja de hacerlo. Pero muchos de esos síntomas son justamente, no quiero ser una rata de laboratorio en la escuela, en la sociedad, etc. Bueno, gracias Estela, esperamos que cuando quieras volver a decir algo más. ¿Alguien más quiere decir algo? Y que Agustín compartió algo, no sé qué es. No, es una edición nada más del libro que citó Estela. Ah. Que encontré en internet. Sí, sí, tal cual, es ese. Vos lo subiste, perfecto. Es ese, Bueno, es ese. pueden ver cual. ahí entonces. Ah, bueno, muchas no gracias. Quiera. De ahí lo podemos sacar. Una película rusa, una película rusa que es hermosísima, que se llama Corazón de Perro. Es una película de 1949 o 50, una película en blanco y negro, donde efectivamente hay un veterinario que se encuentra un perro abandonado y de pronto le pone, en una cirugía, le adjudica un corazón humano. Hace un injerto, como si fuera un Frankenstein. Y el pensamiento del perro se le empiezan a generar cosas revolucionarias al perro, pero de una manera tan interesante. Bueno, si puedo en algún momento la subo para verla porque es muy interesante. Dale. Corazón de Perro. Por supuesto que sí. Al revés, ¿no? Ella quiere poner un corazón de perro a ella. Al revés. Creo que Marco y Alicia quieren decir algo. Siguiendo con esta misma línea, podríamos decir en base al relato que los perros no se equivocaron y no cometieron ningún error, sino que más bien al ver al puma lo enfrentaron para defender a sus amas y se ofrecieron en sacrificio. Si uno escuchara o le diera palabra a los ladridos, primero entran feroces y se ofrecen en sacrificio. Digo, una ocurrencia. Si viéramos con lo de corazón de perro, bueno, pues también podríamos decir, a lo mejor le daban una vida tan lamentable a estos pobres perros que mejor se ofrecieron en sacrificio a propósito del suicidio, ¿no? Y podríamos, en fin, dar... ¿Cómo podemos estar de alguna forma todos conectados? Porque hoy me recomendaban una película que quiero ver, ya que Estela recomendó una, El violín rojo. Yo no la vi esa película, pero parece ser una película de un violinista que pierde a su mujer y a su hijo durante el parto, creo. Y si, corregime Néstor si la viste, porque yo estoy tocando de oído, y creo que pinta el violín con la sangre. Así es. Contalo vos, ¿podés? No, me acuerdo de eso, la vi hace 20 años, sí. Y no lo entendí mal, como que continúa la vida de ese hijo, de esa mujer, en esa música. En el violín. Que el violín hace. Exacto. Sí, sí. ¡Wow! Extraordinario. Bueno, triste, pero al mismo tiempo no triste, sí. Porque hay una continuidad que se produce en ese encuentro con la madera del violín, con la sangre, no sé si de la mujer y del hijo, y que luego se proyecta en la música que ese violín puede llegar a ser. Fantástico. Bueno, Marco, también por tu comentario, quizás sí sea algo del orden del sacrificio, ¿no? Lo que pretendimos al hacer la lectura era dejar, como hizo Eduardo Kohn, ese diálogo entre estas mujeres. A propósito de lo que hemos hablado también, si quieren ver luego 2 letras de 2 canciones mexicanas, Grítenme Piedras del Campo. Grítenme Piedras del Campo.
Y la otra se llama La Ley del Monte. Bueno, Pueden ver la letra. tenés que subirlo, Marco. Así la podemos escuchar. Ay, si quiere hablarme. Perdón, ¿cantada por Marco Antonio? ¿No? Ah, no, esas no. Bueno, Esas no revelo cosas porque el señor canta. Y muy bien. Sí, es verdad. Bueno, Néstor. Ya. Sí, nada, breve. Quería hacer, ya que estamos con las recomendaciones, estuve anotando todo, y en estas lecturas que estoy encontrando acá con lo de Korn y otras lecturas, acabo de conseguir un libro que es difícil quizá de conseguir por allá, El castillo de quienes buscan sentido. Este texto yo no sé nombrar, Annie-Marie Norriot, que es en realidad este libro que estoy leyendo ahora, es El castillo de quienes buscan sentido de la vida cotidiana en la clínica psiquiátrica Laborde. Es la cuñada de Aubry, y bueno, y está contado con, bueno, una edición muy cuidada, muy exquisita, con fotos y con dibujos, y está relatado como está narrado de una manera, no un ensayo para nada, y bueno, tiene todas entraditas de no más de una página y media, y bueno, viene al caso porque está lleno de, esta persona va contando su ingreso y su paso por la clínica, y cómo se va dejando llevar por la experiencia, y bueno, y hay mucho, habla todo el tiempo de la convivencia, hay mucho de la convivencia con los animales y con el bosque de ahí y con la vegetación, y cómo conviven y cómo juega la huerta, los animales a la noche, digamos, tiene que ver, bueno, con esta lógica de trabajo en la Laborde, ¿no? O sea que justo me viene el pelo, estoy leyendo, es una edición de Cielo Invertido Ediciones, muy cuidada, casi artesanal, bueno, es bellísima. Nada, eso nomás. Néstor, ¿Dónde la podemos conseguir? ¿En Buenos ¿dónde la Aires? compras? En Córdoba, es una editorial de Córdoba con traducción de Juan Zavala. Y se consigue, yo calculo, bueno, a Cielo Invertido Ediciones. Busquen ahí en Instagram. Se vende aquí en Córdoba, y bueno, por ahí se conectan con la editorial, que hubo una preventa, y bueno, pues muy cuidada, muy linda, muy interesante. Cielo Invertido Ediciones. No conozco a nadie de ahí, no estoy haciendo una promoción. No, si la hiciera no hay problema. Sí, está muy bien, pero digo, bueno, claro. no viene al pelo porque lo estoy leyendo en este momento. Y Mirá, justo estaba leyendo algunas cuestiones de la favor, huerta. El título del... El castillo de quienes buscan sentido. Okay. Annie-Marie, no sé cómo se pronuncia el apellido. No puedo llegar a verlo porque no. Hasta el revés. No llego a ver si es Norjo. Norgeu. El castillo. Es la cuñada de Jenna Aubry. Bueno, nada de eso, y que con esta lectura se me va en el último binarismo, que no me queda ninguno. Pulsión e instinto, ya teoría práctica, cuerpo-mente, con un mínimo paso por Spinoza, van cayendo los binarismos. Sí, este ya es el último, ya pulsión e instinto. Tu aporte es precioso porque ese intento de la clínica Laborde, ese intento que conjuga no solo Uri, Tosquelles, que viene antes, Tosquelles, claro. Claro, toda una línea de esa política de la locura, es una transversalidad. Exacto. No hay el loco y el médico, no. Hay nosotros. Es lo que la experiencia que cuenta esta mujer, que pasa un tiempo acá y que tiene que hacer un trabajo para salir de ese lugar digamos, de epistémico, ¿no? De ir a conocer, a ver qué pasa. Lo primero que se le plantea es que eso no es un lugar clásico en ese sentido, no es un zoológico, sino que se deja llevar por la experiencia cotidiana, y lo que describe ahí, que narra, es la experiencia cotidiana. Es extraordinario. Yo espero que ustedes puedan, el último sábado de octubre, no recuerdo mal si es 12 horas, ahora Estela me va a decir con precisión, poder participar de Andamiaje Lacaniano, donde va a hacer una presentación
quien actualmente es el director de la École Lacanienne, que se llama Ian Pellissier, junto con una argentina que vive en París, que se llama Inés Crespo, y que van a presentar para el público de habla castellana lo que fue la experiencia de Marco d'Ercopeliada. No, bueno, lo Es que el pueden ver, esquizómetro, claro, lo ahí que lo pueden dice. ver es lo que hemos puesto en la publicidad, tanto en la École Lacanienne como en Facebook, de andamiajes lacanianos o de École Lacanienne, la propuesta de los esquizómetros, como ironía de... Me voy a quedar en lo que está en el argumento, solo lo que está en el argumento. De cómo ver la patología cuando queda, digamos, calcificada, y cómo poder sobrevivir en un medio psiquiátrico que te calcifican. No digo más que esto, no quiero quemar los recursos. Recuerden, háganse lugar si pueden, conéctense temprano porque no sé si hay un límite de gente que puede entrar. Porque Igual después se sube todo. después se sube todo, ¿no? Pero es el último sábado El de octubre. 29. Va a ser una A suerte las de 12 performance. Argentina. Claro, 12 horas Argentina. Si está todavía Marco Antonio, México, 12 horas Argentina. ¿Qué será, Marco, en México? 10. ¿Son 2 horas antes? Están poniendo cosas, No te escucho, Marco. 12 horas Argentina. Ahí está, Chile, Uruguay, Paraguay a las 11. ahí está. Y no sé, México. No, Va a no ser llegué muy a ver. interesante esta Está experiencia puesto en la- y después la comentaremos. ¿Por qué me detengo en esto y ya nos vamos a descansar? Porque todo esto que estamos hablando, yo creo que para todos nosotros que nos dedicamos a esto, es en qué nos cambia nuestra clínica. Y Néstor recién mostró los efectos de una clínica cuando es transversal. Y no hace falta que el aborde exista en París, puede estar en cada consultorio de cada uno de ustedes, aplicando justamente esa transversalidad. Y en esto que decían antes, dando la palabra, que me parece que fue la experiencia de Freud, romper el experto, que es otra dicotomía, ¿no? El experto o el médico y el paciente, el que sabe y al que le van a ilustrar respecto de lo que le está pasando, en vez de que él nos cuente qué es lo que le está pasando. Bueno, dejamos acá. Sí, me gustó terminar con los locos, porque, no, porque, viste, cuando uno se relaciona con los animales, con las plantas, con las piedras, es visto como un loco. Entonces, sacar esa dicotomía hombre, animal, hombre, árbol, hombre, planta, también es un poco acercarnos a mí. Por eso me gustó terminar un loco, sacar la dicotomía del sano y el loco, el cuerdo y el loco, ¿no? Ya no hay más todo Es eso, increíble que los seres racionales que somos nosotros estemos destruyendo el planeta completamente. Si uno hace un pequeño, se detiene un poco, los seres racionales están destruyendo todo. Además la codicia ya están investigando otros planetas para después ir a destruirlos también. Primero destruimos este, después otro. Pero bueno. Por eso la propuesta que decía, no me acuerdo de este hombre, ¿cómo se llama? Creo que era José, no sé si era José, de que si encantamos de vuelta las cosas, si le volvemos a poner encanto, y quizás uno diga, pará, no podemos hacer esto. Bueno, en cada uno de ustedes ver qué hace con lo que hablamos acá. Abrazo a todos, buenas noches. ¿Sí? Y nos despedimos. Y lean el chat que pusieron hay muchos aportes hoy en el chat. Hasta la próxima. Un gusto en verlos. Chao. Gracias, hasta luego. Chao, chao. ¿Por qué me dice?